Buena gente, el día de hoy tenemos cómo insertarte en un mercado completamente nuevo, cómo crear tu propia demanda. Eso es un problema que muchos marketers se enfrentan porque todos siguen un procedimiento por default que es bastante estereotipado y es bastante rígido y todos tienden a hacer lo mismo, o sea, todos pican en la misma carnada. Así que bueno, hoy te voy a describir cómo podés vos salirte de este patrón que siguen la mayoría de los marketers. Y sin duda este video va a estar basado en un libro muy conocido que se llama Blue Ocean Strategy. Así que bueno, en el remoto caso que no estés familiarizado con este libro, te cuento un poco más cómo funciona. Blue Ocean Strategy lo que hace es de decirte que hay dos océanos. Tenés el océano azul y el océano rojo. El océano azul es un océano que está más libre de competidores y el océano rojo es un océano que está rojo porque es como que está manchado por la sangre de los tiburones. Entonces, básicamente eso viene a simbolizar todo lo que sería el mercado y cómo se comporta, ¿no? Básicamente tenemos dos tipos de industria, o sea, las industrias que están bastardeadas y las industrias que están todavía libres. Entonces, las industrias bastardeadas son industrias donde los competidores tienden a desarrollar patrones comunes de factores de estrategias de marketing. Todas sus estrategias de marketing son similares. Todos los competidores tienden a seguir patrones bastante preestablecidos. Y bueno, lo que te genera eso es que después los competidores empiezan a competir entre sí. ¿Y qué hacen? Usan la misma estrategia, es o mejorar calidad y mejoran la calidad de lo que ofrecen, o bajan el precio y te ofrecen más por menos. Entonces esa es la típica carrera al cero que hablaba Alex Hormozzi, donde vos te metés y empezás a un poquito más por un poquito menos, un poquito más por un poquito menos. Y cuando te querés acordar ya estás con un margen de ganancia muy escueto, muy estrecho. Así que bueno, eso no es lo que queremos. Y aparte hay otro análisis que se hizo, decía que de 14% de industrias que eran de océano azul versus 86% de industrias que eran de océano rojo, el océano azul tenía el 38% de las ganancias, o sea, del revenue, que sería los ingresos, sin contar las ganancias. Después las empresas de océano rojo tenían el 60 y si suman ustedes 64%, 62% creo. Y después lo que es más sorprendente es que ese 14% de industrias de océano azul, de empresas de océano azul, tenían el 81% de las ganancias representadas de esas empresas, y solamente de las 84% de empresas de océano rojo, solamente el 80 y algo por ciento, o no, solamente el 31% eran ganancias. Entonces eso significa que las empresas de océano azul son mucho más rentables que las empresas de océano rojo. Entonces voy a darles un ejemplo de una empresa de océano azul y después les voy a contar cómo hacer para ustedes propios desarrollar su propia estrategia de cómo insertar una empresa en el océano azul. Entonces, bueno, primero la primera empresa que quiero que sepan se llama Cirque du Soleil. Es un circo que es de Canadá, por eso está en francés, en François. Entonces, bueno, el Cirque du Soleil lo que hablaba era acerca de que antes, cuando ellos se insertaron en la industria, había muchos... los circos seguían como patrones muy preestablecidos en cuanto a lo que ofrecían y al precio que lo ofrecían. Típicamente ofrecían precios relativamente altos y lo que ofrecían eran animales que obviamente, como eran muy caros de mantener, eso elevaba el precio del ticket, y además eran innecesarios porque la gente ya estaba como desarrollando como más aversión a los animales en cautiverio y todo eso, entonces ya cada vez le estaba gustando menos. Después, antes los circos contrataban siempre a malabaristas, payasos, acróbatas famosos, y eso lo que hacía era que también se engrosara el margen de costos que tenían. Y lo que es peor es que esos actores no eran reconocidos por la gente común. O sea, la gente común reconoce a los actores de Hollywood, reconoce a los actores del teatro, pero nunca reconocía a los actores del circo. Entonces no repercutía en que vos, por tener mejores actores, ibas a generar un efecto de estatus o lo que sea. Entonces, lo tercero que hicieron fue eliminar los 3 shows que habían, porque habían 3 shows que eran paralelos. Antes vos ibas al circo
y te mostraban 3 shows simultáneos donde en uno tenías los elefantes, en otro tenías al domador de leones, en otro tenías los acróbatas, después, no sé, después aparecían los payasos y así, la bailarina, y bueno, tenías siempre como esos 3 shows y vos no sabías a qué show mirar. Entonces el Cirque du Soleil dijo, a la bosta con eso, pongamos un solo show, y bueno, eliminó todos esos factores y puso, a su vez combinó elementos de otra industria que era el teatro, y agregó el elemento de historia, o sea, el elemento de plot twist, donde las personas podían seguir una historia cuando estaban yendo al teatro para que esa historia los involucrara, o sea, se sintieran más compelidos. Recordemos el formato de historia, introducción, desarrollo, conclusión. Todo ese formato de historia era el que más o menos más llamaba a las personas. Entonces empezaron a usar esas historias y además agregaron como capítulos o como escenarios en donde habría música única y un plot único. Entonces vos podías ir a varios shows del Cirque du Soleil, cada uno con una historia distinta, con música distinta. Entonces eso es como que generaba que la audiencia se vaya como renovando y gaste más dinero. Entonces el Cirque du Soleil se insertó con un precio más bajo que el que tenían los circos tradicionales, porque obviamente tenía mucho menos costos. Entonces eso le permitió que pudiera después vender su valor de entrada más barata. Y entonces eso generó como una gran disrupción. Y fue un éxito total. Fueron a más de 130 países. Estuvo genial. Entonces bueno, ese es un ejemplo de cómo una empresa, o en este caso un circo, pudo insertarse en un océano azul. Para empezar, lo primero que podemos ver es que esta empresa lo que hizo fue identificar qué factores que están gastando los demás están gastando las demás empresas en costos estructurales, y esos factores no repercutían en la calidad de servicio que ofrecían. Entonces, típicamente cuando entras en una industria, lo primero que tenés que hacer es eliminar costos o eliminar gastos de cosas que ya no sean tan redundantes y que normalmente se dan por hecho en la industria, pero ya no están generando tanto valor. Entonces lo primero que tenés que hacer es eliminar todo eso. Porque como les dije antes, la estructura típica de los competidores es o te posicionas como un competidor premium o te posicionas como un competidor más amigable al presupuesto. Pero lo que tiene la contra de cada uno es que todos ofrecen los mismos factores, solamente que generalmente se establece la relación a mayor precio, mayor calidad. Entonces todos te ofrecen lo mismo, pero mejor o peor. Entonces vos lo que querés es establecer una disrupción, establecer un cambio en los patrones, donde ofrezcas menos de algo y más de otras cosas que los otros no ofrecen. Entonces lo primero que tenés que hacer es eliminar todas las cosas que están de más. En segundo lugar, tenés que identificar qué factores vas a redundar o vas a maximizar, y identificar qué factores vas a minimizar. Para esto lo que tenés que hacer es pensar, bueno, cuáles son los factores que podría aumentar y que eso va a repercutir en que tenga un mejor servicio, y cuáles tengo que eliminar. En el caso del circo, por ejemplo, no eliminaron la diversión, o sea, porque antes había mucha diversión, o sea, si se puede considerar la diversión como un factor, ¿no? Antes había mucha diversión con los payasos y con todos los bailarines, con todo eso, y ahora lo bajaron un poco y mejoraron la tienda de campaña, porque la tienda de campaña era como menos clásica, y ahora pusieron una estructura como más representativa de las tiendas de campaña más del siglo XX. Entonces, bueno, lo que hicieron fue eso, y finalmente agregaron elementos completamente nuevos que no estaban en el mercado, como puede ser todo el tema de o sea, los elementos nuevos que no estaban en el mercado eran todo esto del show de teatro, el plot twist, todo eso no estaba en el mercado, y ellos lo insertaron y causaron una disrupción tremenda, porque la gente no estaba acostumbrada a ver cine y teatro en un mismo lugar. Entonces eso les generó como una muy buena experiencia y algo memorable también, porque recordemos, como decía Seth Godin, que si vos no sos memorable para el público, te volvés uno más del montón, y si te volvés uno más del montón es como que, bueno, perdés toda tu esencia. Entonces él siempre habla de la vaca púrpura, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo. Les voy a contar otro ejemplo más, y tengo muchos ejemplos que están alrededor de todo el libro, pero no quiero decir 100% los efectos, todo lo del libro. Quiero abarcar un poco más cosas que yo sé de la práctica.
Y entonces, otra cosa que resalta también es la capacidad para buscar alternativas entre distintas industrias. Vos tenés lo que se llama alternativa y tenés lo que se llama sustituto. Alternativa es cuando vos buscas una misma función con un distinto propósito. Entonces, sustituto es cuando buscas distintas formas de producto para un mismo propósito, para una misma función. Entonces, es medio confuso, pero bueno, sustituto puede ser como por ejemplo que vos quieras dar para un software de financiación, vos querés mejorar tus finanzas, ¿no? Entonces podés comprarte un lápiz y un boli, o un lápiz y una hoja, podés comprarte el software, puedes comprarte Excel, puedes comprarte aplicaciones. Entonces son todos competidores que compiten por el mismo fin. Pero después tenés lo que se llama alternativas, que es como, bueno, el teatro, y después tenés el restaurante, y después tenés, bueno, no sé, el circo. Entonces son todas alternativas que compiten por un espacio de tu tiempo, que es el mismo propósito, que es vos cuando tenés 2 horas libres, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Entonces, lo que suele suceder es que las empresas se comparan dentro de la misma industria, pero no miran alrededor de distintas industrias. Y eso podemos establecer un caso que fue lo que hicieron NetJet, que es una empresa de jets no me acuerdo del país, creo que Estados Unidos. Y bueno, NetJet lo que tenía era que identificó un gap en la industria, que era la industria, estaba la industria de los jets, no existían. O sea, vos si querías mandar en jet, tenías que comprarte un jet que era muy caro, que salía como 7 u 8 millones. Y después tenías la posibilidad de viajar en clase alta o business class, que tenía muchas contras, porque, por ejemplo, tardaba más tiempo que andar en jet, tenías menos seguridad, la comida no era lo mismo, tenías que trasladarte, y bueno, tenía muchas contras. Sobre todo el tiempo es lo que más le importaba a las empresas, pero no querían hacer la inversión de gastar 9 o 10 millones para estar en un jet privado. Entonces, lo que NetJet se entendió es que, bueno, tenía que traer lo mejor de los dos mundos y ofrecer, bueno, te damos jets, te alquilamos el jet por $400,000, 55 horas de vuelo. Entonces, de esa forma las personas podían alquilar el jet, podían reducir sustancialmente sus horas de viaje, que por si no saben, 1 hora de vuelo en jet es como la mitad más rápido que 1 hora en avión, sobre todo porque no tenés que estar haciendo el check-in, no tenés que estar haciendo tenés que estar haciendo la cola, la fila del aeropuerto, esperando las clases turista. Entonces te ahorra un montón de tiempo, y además ofrece la facilidad de que vos, cuando estás andando en jet, podés ir a aviones que no son los aviones principales. O sea, si no saben, la mayoría de los aeropuertos, la mayoría de los vuelos comerciales tienen como destino creo que en Estados Unidos eran como 200 o 300 aeropuertos que hay en todo Estados Unidos, pero los jets pueden llegar hasta 2.500 aeropuertos. Entonces eso te ofrece un rango de personalización que te acerca mucho más cerca del destino final al cual vos querés ir efectivamente. Entonces ofrece innumerables ventajas, además de que el jet lo que te permite es que vos hagas servicios de catering y personalizados. O sea, vos tenías que pedir con 4 horas de anticipación el jet, y el jet te venía con toda la comida que vos querías. Era mucho más seguro que viajar en clase business. Entonces, bueno, entonces el NetJet se insertó como una alternativa entre la clase en la clase business, que en este contexto va a ser la clase más barata, y después tenés la clase de comprarte un jet directamente que sale 8 millones, que es como la inversión alta. Entonces, la inversión media era alquilar tu propio jet por $400,000 al año y tener todas las horas de vuelo disponibles que vos quieras, y bueno, es como una opción intermedia. Entonces, bueno, de esa forma podemos ver cómo los de NetJet se inspiraron en distintas alternativas que había para encontrar una nueva demanda. Entonces, el principio fundamental que podemos establecer es que vos no podés generar demanda del mercado. O sea, si el mercado está establecido, tiene sus competidores y están haciendo todos lo mismo, que se inserte un competidor más no va a aumentar la demanda del mercado. Es decir, más gente no va a querer el producto.
Entonces, vos lo que tenés que hacer es identificar una demanda que no está siendo satisfecha. Entonces, para eso tenés que innovar y sumar además valor. O sea, porque si vos innovás pero no agregás valor, terminás con unos precios de la miércoles y por ahí es una innovación mala. Entonces, si vos agregás valor sin innovar, no te vas a diferenciar del mercado. Entonces necesitas innovar y agregar valor. Así que bueno, gente, hasta acá lo dejo. Acuérdense, para desarrollar su estrategia de Océano Azul, tienen que pensar en términos de los factores de la industria, qué factores están usando los competidores para competir entre sí, y tienen que pensar qué cosas pueden agregar, qué cosas pueden eliminar, qué cosas pueden aumentar y qué cosas pueden disminuir. Entonces ese es como el modus operandi para consistentemente desarrollar estrategias de Océano Azul. Recordemos que estas estrategias son muy valiosas para alguien que vende servicios de marketing, porque esto es como el kernel de cómo crear tu oferta. Así que bueno, por todo eso es que recomiendo que aprendan este contenido, se lean el libro de Océano Azul, Océano Rojo. Ese libro está zarpadísimo y la verdad que sí, es como un antes y después, sobre todo para el marketing. Creo que es de los libros de marketing que leí, el mejor libro que leí hasta ahora, casi sin dudas, porque los demás como que tocan en estos conceptos pero no hacen demasiado hincapié, no hacen demasiado énfasis, y me pareció que este libro hablaba muy bien de toda la estrategia de mercado, que es lo que vos fundamentalmente estás desarrollando cuando haces tus ofertas. Obviamente, si podés leete Juan del Vinilo Offers de Alex Hormozzi, leete los de Russell Brunson, leete Myron Golden, leete Breakthrough Advertising. Hay un montón de clásicos que siguen siendo valiosos y siguen siendo recomendables. Así que bueno, gente, lo dejo ahí. Si les gustó el contenido, porfa déjenme un like, déjenme un comentario y síganme en las redes. Así que bueno, gente, saludos para todos y paz.